Buenos días, mis amados hermanos. Estamos en nuestra caminata de oración. Tengo una pregunta para hoy. ¿Acaso los incendios que han ocurrido en California y han devastado la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores es por causa de que se burlaron de Dios? Vamos a hablar de este tema. He estado viendo en las redes también esta idea. Resulta que en los premios Globos de Oro de Hollywood, hace unas semanas atrás, el día 5 de enero, presentado por una comediante llamada Nikki Glaser, pues resulta que ella hizo una mención acerca de las personas que habían sido mencionadas durante los premios, y como es una comediante, en medio de su actuación, pues dijo que el Dios creador del universo había tenido 0 menciones ese día. Y lo hizo en tono de burla y la gente se rió. Bueno, pues muchos en las redes han estado relacionando esta burla con el juicio de Dios. Te ponen ahí en las redes con toda emoción que bueno, ella se burló de Dios, se burlaron de Dios los que estaban allí, que esta industria cinematográfica está llena de personas que no aman a Dios, que van en contra de Dios, que es una ciudad muy pagana, y que entonces, días después, ¿qué pasó? El fuego consumidor. Y bueno, Dios es fuego consumidor y todas las otras cosas que están diciendo. Quiero decirles que voy a tratar de hacerles ver hoy en este tiempo devocional, en esta reflexión mientras caminamos, que creo que estoy en contra totalmente de ese pensamiento, y les voy a decir por qué. A todos nos gusta el versículo de Juan 3:16. Pero la experiencia que tengo cuando he preguntado a las personas si conocen el versículo 17, el que le sigue, muchas veces las personas no lo saben. La mayoría de los cristianos te pueden repetir de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero pocos pueden repetir el versículo que sigue, el 17, donde dice: porque el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Cristo Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y muchas personas me van a decir: bueno, Dios hizo caer fuego sobre Sodoma y Gomorra, Dios mandó a Jonás a Nínive, si no se arrepienten destruiré la ciudad. Pero nosotros tenemos que entender las diferencias que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que la palabra que hace la diferencia es pacto. Solemos decir testamento, pero realmente deberíamos decir antiguo pacto y nuevo pacto. En Cristo toda la cosa cambia, porque Cristo vino a salvar. Cristo viene el tiempo de la gracia de Dios al mundo, y lo que Él quiere enseñarnos a nosotros es que Él quiere salvar y que Él ahora viene a salvar. Hay una gran diferencia en eso. Hay un pasaje de la Biblia que está en Lucas capítulo 9, creo que a partir del versículo 50, 51, en que Jesús va caminando desde Galilea para ir a Jerusalén. Y cuando va, envía a sus discípulos delante de Él para que entren en las ciudades y Él pueda ser recibido en alguna ciudad y demás. Y entraron a una aldea en Galilea, en Samaria. Y cuando van a esa aldea en Samaria, los que estaban allí, los aldeanos, decidieron no recibir a Jesús. Así que le dijeron que no lo querían allí. Inmediatamente la Biblia dice que Juan, a quien todos llamaban el hijo del trueno, Juan no siempre era el personaje amoroso que nos quieren pintar, era un hombre impetuoso. El hijo del trueno, Juan, le dice a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo sobre esta ciudad y la destruyamos porque no te recibieron? Y Jesús calmadamente le dice: no, ¿qué tienes conmigo? Estás equivocado. Yo no he venido a eso. Yo no he venido a condenar. Yo no he venido a descender fuego sobre las personas. Yo he venido a salvar. Yo he venido a salvar. Y esa es la realidad de lo que está diciendo Jesús. El versículo 55 dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, dice Jesús. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas,
No ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Y dice la Biblia que se fueron a otra aldea. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Eso es una reflexión bastante fuerte de parte del Señor con respecto a esta idea del fuego consumidor. Ahora, usted debe saber que Los Ángeles no es la única ciudad pagana del mundo, ni es el único lugar, Hollywood, donde la gente se burla de Dios. En la historia, en la Biblia, han habido muchas personas que se han burlado de Dios. En la carta que escribe el Señor, las 7 cartas del Apocalipsis, en una de las cartas es a la ciudad de Pérgamo. Y se nos cuenta que esta ciudad era una ciudad bastante perdida, bastante pagana. Tanto que la Biblia allí dice que el Señor Jesucristo en esta carta dijo que ese lugar era el trono de Satanás, donde mora Satanás. Cuando le escribe la carta a la iglesia de Pérgamo, el Señor les dice: yo conozco tus obras. Eso es Apocalipsis 2, versículo 13 en adelante. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás. Así mismo lo dice la Biblia. Pero tú, la iglesia, retienes mi nombre. Retienes mi nombre. Tú, la iglesia, no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. O sea que hasta habían asesinado a uno de los cristianos. O sea que había un mártir en la iglesia, este hermano Antipas. Y dice la Biblia: ustedes no han negado mi fe, han retenido la palabra. Ustedes como iglesia no han caído en ese pecado, en una ciudad tan pagana. Y termina ese versículo incluso diciendo: donde mora Satanás. Donde mora Satanás. Así que yo conozco tus obras, que estás allí, en aquel lugar, donde está el trono de Satanás, donde mora allí Satanás, pero tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. Lo que está diciéndole allí en la carta en ningún momento es: oye, esa ciudad pagana, mala, yo la voy a consumir allí con el fuego, sino que la iglesia tiene que allí vivir, retener la fe y no negar el nombre del Señor, incluso aunque reciba persecución. Que sepamos, todavía ninguna persona de Hollywood o de Los Ángeles han matado a un cristiano por su fe, pero en Pérgamo sí. Y déjeme decirle más: Roma era peor todavía. Roma era peor. Roma, a los cristianos los echaron a los leones, a los cristianos los asesinaron, los persiguieron, los culparon del incendio de Roma. Fue terrible la situación de los cristianos en Roma. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando habla de Roma, habla con un deseo ferviente de ir allí para anunciar ¿qué? Para anunciar fuego y juicio, ¿no? Para anunciar el evangelio del Señor Jesucristo, para anunciar que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay gracia. Hermano, nosotros podemos encontrar muchos ejemplos, pero yo le hago una pregunta: si Dios lo mandara a usted hoy, si usted sintiera la voz de Dios, de que Él le esté pidiendo que usted vaya a California ahora mismo con un mensaje de parte de Él, ¿qué mensaje cree que le daría? ¿Uno diferente al que ya dio en el Nuevo Testamento de la Biblia que debemos dar nosotros? ¿Qué están haciendo los cristianos hoy que viven en California? ¿Qué están haciendo las organizaciones cristianas hoy en California? ¿Sabe lo que están haciendo? Están predicando el evangelio. Están sanando las almas quebrantadas. Están acogiendo en los templos que no fueron consumidos por el fuego a las personas que están desamparadas. Están repartiendo alimentos. Están llevando el amor de Dios, no el juicio de Dios. No le va a pedir Dios que vaya a aquella ciudad diciendo: se lo merecen, se lo merecen. Hermano, esa es la doctrina de los fariseos. Esa no es la doctrina de Jesucristo. No es la doctrina del amor y la gracia de Dios. El Hijo del Hombre no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y Jesús lo dice claramente:
Oye, ¿no sabes de qué espíritu sois? Cuando Juan dice, haga ascender fuego del cielo, ¿no sabes de qué espíritu ustedes son? ¿No lo saben? Que yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Que el mensaje que Dios quiere que le llevemos hoy a los habitantes de California, a los artistas de Hollywood, a la misma Nikki, la comediante Nikki Glaser, que dijo esa frase cómica, es, oye, Dios te ama, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Y cree en Él, que el mensaje de Dios es mensaje de salvación. Es mensaje de salvación. Miren, los fuegos ocurren, las catástrofes ocurren, los terremotos, los huracanes, los deslaves. Ahí la dana esta que ocurrió en Valencia hace poco, esas cosas ocurren. Y en medio de ellas hay cristianos que también las sufren, porque los cristianos también habitan en esos lugares. Pero esos cristianos, el mensaje que tienen es un mensaje de paz, de amor, de restauración. Ese es el mensaje que dan los cristianos en estos lugares. Exaltan la gracia de Dios, no exaltan el juicio de Dios, exaltan la gracia de Dios. Que va a haber un juicio, sí lo va a haber, pero no es ahora. Es al final de los tiempos. Es al final de los tiempos. Cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, no nos dice Jesús que cuando el samaritano pasó por aquel lugar y vio a aquel hombre maltratado, herido en el suelo, él se pusiera a averiguar cómo era el estilo de vida de aquel hombre. Oye, este hombre se porta bien, este hombre es un hombre que hace las cosas bien, es un hombre pagano, es un hombre que se ha burlado de Dios. Allí pasó un sacerdote y un levita y dieron la vuelta, posiblemente con la mentalidad del fariseo que le hizo la pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Posiblemente con la mentalidad de, si eso le ha sucedido, seguramente es porque se lo merece. Porque esa es la mentalidad del fariseo en la Biblia. Eso te lo mereces. Algo malo tú has hecho, porque a la gente buena no le pasan esas cosas. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. A la gente buena también les pasa cosas. Y a la gente mala también les pasan cosas. Pero ¿qué mensaje tiene Dios? El mensaje de salvación. Así que Jesús exalta que este samaritano lo que hace es bajarse de su cabalgadura, curar al hombre con aceite, sanarlo, gastar su propio dinero, llevarlo a un lugar seguro, a un hospedaje, pagar por su hospedaje y velar para que el hombre se restaure completamente bien. Eso es lo que hacen los cristianos y eso es lo que espera Jesús que nosotros hagamos. No es te lo mereces, has hecho mal, buenos días. Es sálvate, sálvate, Cristo te ama. Miren, algunos han dicho, es que la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que Dios es fuego consumidor. Sí, pero no confundan ese pasaje, léanse ese pasaje. Eso no está hablando del tiempo presente, está hablando del juicio final. De hecho, lo que está haciendo allí el autor, que es Dios, y a través de un escritor, es diciendo, porque ustedes no se acercaron, habla de Moisés, él habla de Moisés, del monte de Dios, del fuego que había allí en el monte de Dios. Y cuando habla de estas cosas, dice, porque vosotros no os habéis acercado al monte que ardía. No, nosotros no nos hemos acercado al monte que ardía, sino que os habéis acercado al monte santo, a Sion, a la ciudad celestial, a Jerusalén. Ustedes se han acercado a eso. Nosotros realmente estamos en eso. Y Dios es fuego consumidor, sí, cuando Dios venga. Así que ahora es momento de arrepentirse, porque Él vendrá. No, los cristianos también podemos anunciar que va a haber un fin del mundo. Nosotros también podemos decirle a las personas, oye, puedes perder la vida. Hace poco un hermano de la iglesia, su padre estaba enfermo. Su padre ya nonagenario de 90 años, tenía que ser sometido a una operación de vida o muerte por un aneurisma. Y el hermano nos contó en la iglesia que su padre tenía muy poca esperanza de salir vivo de esa operación. Los médicos hablaron claro y dijeron, hay unas muy poquitas probabilidades de que él salga vivo de la operación, pero si no se opera, pues también va a morir. La familia decidió operar. Su padre no era cristiano y este hermano de la iglesia y yo conversamos del asunto y hablamos de qué mensaje podía llevarle a su padre. Y el mensaje que él le llevó fue este: papá,
cuando tú cierras los ojos a causa de la anestesia para ser operado, tú abrirás los ojos después. Sí los abrirás. Pero hay 3 posibles lugares donde vas a abrir tus ojos. Puede ser que lo abras aquí, para reunirte con nosotros, tus hijos, nuevamente. Para con alegría decir, la operación fue un éxito, estás vivo, todo está bien. Y puede ser que abras tus ojos en el salón, allí en la sala, y todo esté bien. Pero puede ser que abras tus ojos en el infierno. Puede ser que abras tus ojos en un lugar de tormento y de fuego. Y allí va a haber un fuego consumidor, esperando el juicio de Dios, y para ser echado en el lago de azufre y fuego eternamente. Allí donde va a ser echado también Satanás. No donde reina Satanás, porque Satanás no reina en el infierno, sino donde va a ser echado, condenado también. Y él le dijo, y hay una tercera opción donde puedes abrir tus ojos. Puedes abrir tus ojos en la presencia de Dios. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, él le dijo a su padre, yo no puedo garantizar que tú abras los ojos aquí entre nosotros, ni los médicos lo pueden garantizar. Yo sí puedo garantizarte algo, que si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como Salvador de tu vida, tú vas a abrir los ojos en la presencia de Dios, ya sea hoy, de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí al tiempo que quiera, porque Él prometió que el que en Él cree no se perderá, sino que tiene vida eterna. Y Él le dio ese mensaje a su papá, y su papá decidió aceptar a Cristo. Y ese mensaje puede ser duro, porque hablaste del infierno, pero el infierno está en la Biblia, hay que hablar de él, pero no podemos decir que el infierno ya llegó a este mundo, ni que está en este mundo, ni que Dios manda fuego del cielo hoy en este tiempo. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que Jesucristo vino a salvar. Miren, por último les voy a hablar de un pasaje de la Biblia que me encanta y que es un pasaje clave para entender esto. Apocalipsis capítulo 5. La Biblia dice que Juan miró y vio a Dios sentado en su trono. En su trono. Allí, después de haber visto a los 24 ancianos y a unos seres vivientes llenos de ojos y cosas extrañas con formas diferentes, él vio, dice la Biblia, a Dios sentado en su trono, en un trono allí tremendo. Y dice que en la mano tenía un rollo escrito por dentro y por fuera, y el rollo tenía 7 sellos y nadie podía abrirlos. Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera desatar los sellos y abrir el libro. Y dice Juan que él empezó a llorar de impotencia. Ahí en el capítulo 5, versículo 5, creo que Juan dice, y lloré, yo lloré. Juan empezó a llorar desesperado porque no había nadie capaz de abrir el libro, de desatar los sellos. Entonces apareció un ángel que le dijo, no llores. No llores, he aquí el león de Judá, la raíz de David. Él sí puede desatar los sellos y abrir el libro. El león de Judá, el león, en la raíz de David, él puede. Entonces dice Juan que él miró y vio en el medio del trono, entre los 24 ancianos y los seres vivientes, a un cordero como inmolado. Y este cordero fue y desató los sellos y abrió el libro. Y en ese momento dice que se postraron los 24 ancianos y los seres vivientes y adoraron y dijeron, digno eres de recibir la gloria, el poder, porque con tu sangre has redimido. Hermano, notemos una cosa. El ángel dijo, el león de Judá, el león. Pero cuando él miró, lo que vio fue un cordero, un cordero. Jesucristo vino a este mundo como el Cordero de Dios. Él es el león de Judá. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso Dios, pero Él vino a este mundo como un cordero. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no ha venido todavía como un león. Cuando sea su segunda venida, Él vendrá como un león que protege sus cachorros, que va a salvar a su iglesia, que le va a llevar a su reino. Él vendrá como un león. Pero Él vino como un cordero. Hoy es el tiempo
en que ese Cordero está salvando todavía con su sangre preciosa. Es el tiempo de hacer la obra de Dios, que es salvar, restaurar y no condenar. No condenar, no decirle a la gente, te lo mereces. No, esa no es la misión que Dios me dio a mí. Si Dios me mandara hoy a California, yo iría a decir eso. Iría a decir, Dios les ama. Jesucristo es la solución. Él quiere perdonar y salvar. Yo iría con alimentos, con agua, a ayudar a los que están sufriendo. El juicio no es mío. El juicio es de Dios y lo hace cuando Él quiere y como quiere. A mí no me mandó a proclamar juicio. A mí me mandó a proclamar salvación. Hermano, entendamos de qué espíritu somos. Somos del Espíritu de Dios, del Espíritu que salva. El Espíritu fue puesto en nosotros, miren, fue puesto en nosotros para guiarnos a toda verdad. Y Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero nosotros somos llamados a proclamar el perdón y la gracia de Dios. Los apóstoles fueron a ciudades paganas, muy paganas. Corinto era una ciudad muy pagana, Roma. Fueron allí con el mensaje de la salvación, el mensaje de la verdad de Dios. Así nosotros también en el tiempo presente. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Nuestro modelo a seguir es Jesús. Y la Biblia nos cuenta que cuando Jesús entró en Jerusalén, cuando iba llegando, que la vio desde el monte, cuando Jesús miró allí, miró a la ciudad, lloró sobre ella. Él sabía que esas personas lo iban a condenar. Él sabía que esas personas iban a gritar allí, crucifíquenlo. Pero Él pidió sobre ella, lloró, oh, si aún hoy conociera lo que es para tu paz. Y cuando Jesús estaba en la cruz, hermanos, la gente se burló de Él. Se burlaron de Él. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue, hermano? La respuesta de Jesús fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tu modelo y mi modelo es Jesús. Así que lo que nosotros tenemos que decir es sencillo. Padre, perdona a los ciudadanos de California, perdona a Nikki Glaser, perdona a los artistas de Hollywood. Ellos no saben lo que hacen. Y déjenme, hermano, decirles algo. Los Ángeles no es la ciudad más pagana del presente. No es la ciudad donde más se burlan de Dios, donde asesinan cristianos, donde persiguen a la iglesia. Hay ciudades peores en el mundo presente. Dios la juzgará a su tiempo, pero hoy no nos manda a juzgarla. Hoy nos manda a ir y predicar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde ese versículo, Juan 3:17, porque el Hijo del Hombre no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les ama.